Hola, bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es lo que trata este fenómeno, no? Lo primero diríamos, ¿por qué 21 del 12 del 2012 y no 20 del 12 del 2012, no? Como que haría más sentido. Pero lo primero que desató este fenómeno, que ha generado hasta series de televisión, que ahorita les voy a mostrar, fue el fin de un ciclo del calendario maya de cuenta larga. La coincidencia con el tránsito de Venus, que ese ya lo vivimos, ¿sí? ¿Hay un alineamiento galáctico único en esa fecha? Sí lo hay. Vamos a ver qué es lo que puede ocasionar. ¿Habrá un máximo de actividad solar? Les voy a mostrar toda la estadística que hay de este fenómeno. También está disminuyendo el campo magnético, es otra de las filosofías que están incluidas en este fenómeno y vamos a ver qué es lo que está sucediendo, que es una de mis especialidades. Habrá una inversión de la polaridad del campo magnético terrestre, qué es lo que está pasando, qué consecuencias tiene, o la erupción de un megavolcán. Toda esta información se está conjuntando justamente y es 21 del 12 del 2012 porque sí es el fin del ciclo, de un ciclo del calendario de la cuenta larga de los mayas. Eso sí se cumple el 21 de diciembre de este año. También se está incrementando la frecuencia de los fenómenos naturales, o sea, no estamos con miedo, pues ha habido tsunamis, grandes sismos, pero vamos a ver qué es lo que pasa realmente en nuestro planeta. Entonces vamos a dar una vista de todos los fenómenos. Uno es el calendario maya. ¿Qué implica el calendario? O sea, ¿para qué nos sirve el calendario? Yo es lo que les preguntaría. ¿O por qué es que se hicieron calendarios? No era para registrar nuestra fecha de cumpleaños, no era para registrar pues no sé, cuando un gran gobernante entraba a un lugar, o para marcar, digamos, pues sí, algo que marca, digamos, lo que nosotros denominamos nuestra era, que es el nacimiento de Cristo. No era la finalidad de ella estos calendarios. Entonces vamos a ver cuál era la importancia, pues sí, saber algo que era fundamental para los mayas, que era saber cuándo sembrar y cuándo cultivar. O sea, era un hecho de sobrevivencia. Entonces, ¿cuándo lo comenzaron? Bueno, pues ellos decidieron, los mayas comenzaron su calendario el 11 de agosto del 3114 a.C. ¿Por qué? Porque el sol justamente estaba en el cenit, o sea, vean que ahí no tenemos ninguna relación con las estaciones, sino justo en el cenit, o sea, en la parte superior, en la zona en donde ellos habitaban. Y el fin de esta cuenta sí coincide con el solsticio de invierno. Ahorita vamos a ver cómo es que ellos lo contaban. ¿Cómo hicieron este calendario? Pues bueno, ustedes, algunos lo han de haber escuchado en sus múltiples clases de pues de matemáticas, cuando nos enseñan los diferentes sistemas.
y es que era vigesimal, o sea, está en múltiplos de 20. Y entonces podemos ver aquí, por ejemplo, o sea, a los días les llamaban kin, al conjunto de 20 días era un uinal, al conjunto de 18 uinales un tun, ¿sí? A 20 tunes un catún y a 20 catunes un bactún. Y eso forma 144,000 días. ¿Sí? Entonces es un poco distinto del que nosotros tenemos. ¿Sí? Pero vean que sí está contemplado justamente en ese tun, da 360 días. Que eso es muy cercano a nuestro calendario, porque nuestro calendario sí tiene una función y está describiendo algo muy concreto, que es la traslación de nuestro planeta alrededor del Sol. Y son 365 días. Y ellos ahí completaban esa diferencia en días con unos días que los consideraban así, o sea, los antiguos mexicas no hacían nada. Esos días se encerraban en su casa y decían que eran como mal augurio y se quedaban encerraditos, no se hacía nada en esos días, ¿sí? Pero eso les daba la cuenta para completar los 365 días de nuestro calendario solar. De la misma manera que nosotros ahora, cada 4 años, aumentamos un día. ¿Para qué? Para volvernos a poner en la posición correcta con respecto al Sol, cerrar la órbita, los años bisiestos, que no son específicamente cada 4 años, sino hay que ver, tiene todo un algoritmo para calcular cuándo se aumenta, cuándo hay 29 de febrero y cuándo no. Esto es de pura observación, ¿sí? Los mayas sí podemos decir de ellos muchísimas cosas y es lo que les voy a mostrar ahora. Lo que ellos conocían, ¿sí? Porque les están atribuyendo pues ciertos conocimientos que todavía están en duda, pero veamos las pruebas, ¿sí? Los mayas registraban el tiempo, sí, utilizando 3 calendarios interconectados. El Solkin, de 260 días, el Har, de 365, y la cuenta larga, el que nos compete ahora para decir eso de 21 de diciembre del 2012. La mayor parte de las fechas se expresan como una combinación de estos calendarios, el Solkin y el Har, y eso se conoce como la ronda del calendario. Este Solkin consiste de 13 números, alternando con un ciclo, de 20 nombres de días. Por eso es 13 por 20, ¿cuánto nos da? Y entonces es justamente ese calendario que estábamos viendo, el Har. Y el ciclo del Har repite 18 meses de 20 días, con lo que nos da los 360, ¿sí? Y se adicionaba ese mes uno de 5 días para tener los 365 días. Entonces, bueno, para contener ellos, ¿para qué usaron este de cuenta larga? Pues para no estar como nosotros, 21 de enero de 2012. Ellos lo querían quitar y querían tener una cuenta larga. Y entonces lo que usaron, ¿sí?, fue un equivalente al año 2000, o sea, como nosotros, 2008 en años, y días desde la última creación, que es justamente ese 3114 antes de Cristo, que es el 130000. Entonces, los años que se cuentan aquí, pues los llaman Har y tienen 360 días de duración. Cada dígito de la cuenta larga es 20 veces el que sigue. O sea, estamos tal cual como contando como 2008, que diríamos que es la suma de 2000 más 8, o si fueran 2118, diríamos es 2000 más 100 más 10 más 8,
Eso significa su cuenta larga 130000. Y cada uno de los dígitos, ¿sí?, yendo hacia la izquierda, es 20 veces mayor que el anterior, porque ellos, su cuenta es vigesimal, no es decimal, es la diferencia que tenemos. Entonces, el sistema de cuenta larga es en incrementos de 20, es proporcional, y entonces el Bactún son 400 años, el Catún son 20 años, el Tún 360 días, el Uinal son los meses, y el Kin son los días, y un mes son 20 días en este calendario. Todos los tienen ahí abajito, y luego les voy a dar de dónde yo obtuve toda esta información. Vean la importancia que tenía el calendario para los mayas, ¿sí? Esto lo dominaban básicamente o sea, la gente que manejaba el tiempo era la gente culta y era un sacerdote. En esta época nosotros diríamos que nos maneja el calendario y los tiempos y los ajustes, pues teníamos hasta antes en México, yo alguna vez les comenté a los alumnos que nosotros teníamos la hora, que había una estación de radio que te daba la hora cada minuto, ¿no? La hora Haste, la hora de México, ¿sí? Bueno, a muchos de ustedes ya no les tocó eso porque a todo está digitalizado y demás, pero cuando no teníamos GPS, para activar los sismógrafos a tiempo, sí, teníamos que estar escuchando la radio y en el instante, ¡ching!, rápidamente. Y si se te pasaba, pues ni modo, otro minutito de anuncios, anuncios, ¿verdad? Hay unas cosas muy divertidas y justamente, dale rápido. Y con eso se hicieron muchísimos experimentos, por ejemplo, de la corteza de México, porque en esa época no teníamos los satélites ni los GPS para estar todos bien en tiempos sincronizados. Bueno, entonces, sabía, pues sí, y el reloj que daba este horario tan importante estaba en el Instituto de Astronomía. O sea, era un reloj muy preciso, muy bueno. Sí, ahora ya quitaron hasta, bueno, sigue habiendo hora, pero pues así como por interés, ahorita en muchos lados la podemos consultar. Bueno, en esa época era muy importante y era la gente, o sea, la gente que tenía el conocimiento eran los científicos, antiguos científicos, que en esa época pues eran sacerdotes también. ¿Por qué? Porque decían, pues en cierto modo, y algo que se les atribuye es como predecían lo que iba a pasar. Pero vean las consecuencias que esto tenía. Ellos tenían que dar, ¿sí? O sea, era tan fuerte la carga del calendario que había un portador del año. Y dependiendo del portador del año, iba a ser el año. Era algo trágico el asunto. Pero ellos decían que había 4 portadores, nada más eran 4 dioses para empezar el año: un Can, Muluk, Ish y Kawak. Can y Muluk eran dioses buenos. Entonces, cuando esos años estaban portados por estos dioses, eran dioses buenos, y entonces iba a haber cosechas, iba a haber lluvia, lo cual era muy importante. Pero si estabas en un año de Ix o Cuac, que vean cómo los tienen relacionados, ¿con qué? Con una mazorca y el otro un dragón, pues iban a tener años no buenos. Y entonces decían que eso, o sea, algo que analizan los antropólogos es que eso probablemente afectaba hasta en el ánimo de la gente. O sea, nosotros ahorita yo creo que muchos estamos pesimistas porque decimos, ay, con el próximo cambio de sexenio, ¿qué va a pasar? ¿No? Así como que mucha esperanza. O sea, yo siento que no es el mismo ambiente que, por ejemplo, teníamos con Fox. Luego ya nos vimos de topes contra la pared, si quieren, pero teníamos esperanza, se habían logrado muchas cosas, muchas cosas. Y ahora estamos así como un poco, ay, jole, ¿no? O sea, a ver qué se le ocurre, pues no es muy brillante, ¿no? Son cosas que nos están permeando permanentemente. Entonces, tenemos un año así como
no lo vemos muy esperanzador, ¿sí? Aunque mucha gente dice que va a arreglar lo del narco, pues bueno, vamos a ver si al menos eso lo creo, ¿sí? Y entonces, pues les tocaba decir esto, y entonces decían que los sumos sacerdotes preferían los años malos, ¿sí? O sea, los que eran dominados por Ish y Cuac. ¿Por qué? Porque entonces así decían, miren, luchamos contra la adversidad y lo vamos a sacar. En cambio, si era bueno el año y no le salía bien, pues así como que, pues ya no te comunicas bien con los dioses, ¿no? O sea, no estás muy agraciado, ¿sí? Entonces, como decimos, pues como muchas veces comentan, o no sé si han oído, año de pares, año de males, año de nones, año de dones. Pues pensemos 2013, dones, es el otro. ¿Y qué tan importante fue este calendario? ¿Sí? Y estos ciclos que terminaban, igual que ahorita estamos esperando este ciclo el 21 del 12 del 2012, bueno, que hay desde excursiones, hasta, bueno, pues borracheras, ¿no? Porque pues vamos a acabar el año, pues que nos agarren medio dormidos o preocupados, ¿no? Les voy a mostrar casos así extremos de preocupación, ¿no? Y les digo, y dados en el Nat Geo, que es algo que a mí un poco me preocupó este fin de semana, que me puse a ver algunas cosas así como información última que estaba saliendo de este asunto para darles lo último, ¿no? Entonces, pero fue tan importante que, por ejemplo, ¿sí?, hizo que cuando los mexicas migraron del centro de México, salieron y fueron hacia la zona maya, se dejaron conquistar porque había un cambio de ciclo. Entonces dijeron, bueno, podemos, ni lucharon, entregamos. Y hubo un caso más dramático, todavía más reciente, que el último pueblo maya que se resistió, ¿sí?, estaba ahorita es que no pude aprender el nombre, Uxtutazayal, ¿sí?, y era el año de 1697, y todavía no habían podido los conquistadores españoles, fue el último resguardo, no se habían entregado, estaban en una isla, ahí se quedaron y no había manera de conquistarlos. Pero entonces llegó un fraile, Acevedo, y vio esta cuestión del calendario. Y entonces fue y habló con ellos y les dijo, no, si ya se va a acabar el ciclo. No tenían ellos un sacerdote de ellos que estuviera estudiando el calendario en ese momento, y los hizo entregarse 2 meses antes de que se acabara el ciclo. O sea, los convenció y se entregaron sin luchar también. Entonces veían además como que todos sus ciclos y sus profecías se cumplían. Venían estos hombres barbados, Cuculcán, los que vienen del centro, y se entregaron sin luchar. Entonces sí era algo fundamental, era parte de su vida. Aquí les muestro Tayasal, donde está el lugar. Fue el último refugio, digamos, o resistencia a la entrega al gobierno español. ¿Qué pasa con Venus? Esto es en cuanto al calendario. El calendario sí, efectivamente, la cuenta se acaba. Ellos, como lo veían, o sea, y sí hay que aclararlo, es que era el término de una era, ¿sí? Es como decir, bueno, pues sí, hubo gente en el 2000 que, o sea, también hubo toda clase de predicciones, Y en cambio, pues otras gentes dijeron, oigan, vamos, o sea, teníamos, bueno, pues desde que ninguna computadora iba a funcionar, y esa era una preocupación seria, muy seria. En los bancos que ibas a llegar no ibas a poder sacar tu dinero, esa era más seria todavía, ¿no? Entonces, pues bueno, de la misma manera pueden ver, y les digo, en cuanto a esto del calendario maya, están promoviendo la zona. Vaya usted a esperar el 21 de diciembre, pues, a Chichén, a Tulum, a Cancún. Chicos, si tienen oportunidad, háganlo, definitivamente. O sea, yo creo que es una buena manera y de formarse un ánimo de cambio realmente, porque el cambio pues está en uno, ¿no?
¿Qué pasa con el planeta Venus? Ustedes ya lo vivieron, ¿sí? Ya tuvimos el tránsito, ya salió, o sea, los que tuvieron oportunidad, bueno, se nubló, horrible, se nubló, pero pues sí, hay dos de estos eventos cada siglo, 1518, 1526, 1631 y 39, 1761, 69, 1874, 82, 2004, 2002. O sea, ya vivieron dos de estos tránsitos, ¿sí? Veamos la simbología maya de este asunto, esa es muy bonita. Y entonces hay unos frescos en Mayapán, ¿sí? Donde se ven, o sea, están datados entre 1200 y 1350 después de Cristo, y allí en ese lapso ocurrieron 4 tránsitos de Venus y 2 eclipses solares. Y están representados, es una pintura que está, o sea, la han reconstruido. Son 8 ciclos y se piensa que son 8 ciclos solares que equivalen a 5 de Venus. ¿Sí? Y ellos lo registraron, sí lo registraron. Bueno, alineamiento galáctico. Pues sí, sí nos vamos a alinear justamente el 27 del 2012, ¿sí? O sea, vamos a quedar en la posición donde está marcada la crucecita. Sí, sí nos vamos a alinear, si hay un alineamiento con el centro de la galaxia, ¿sí? Esto ocurre cada 26.000 años y como hay muchos alumnos aquí míos, vimos un periodo de 26.000 años terrestres, ¿sí? Sí está relacionado justamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué vieron los mayas? Los mayas sí detectaron esta precesión de los equinoccios, pero no existe evidencia, ojo, de que la hayan medido. O sea, se les atribuye un sí, sabían. Bueno, hay dos teorías, hay gente que dice que no, por el tiempo de observación, ¿sí? Los tiempos de observación, pero dicen que a lo más ellos podrían decir, o sea, con sus instrumentos y su periodo de observación y las evidencias que nosotros tenemos en los murales o en códices, que la periodicidad, este periodo de 26.000 años, era entre 17.000 y 34.000, es lo que podían haber dicho. Pero hay otra investigadora, Barbara McLeod, que ella sí asegura que sí lo conocía, pero que lo veían, ¿sí?, como un ciclo, ¿sí?, o sea, 311 PIC, que son 4.752 días, o 13.010.5 años, que es más o menos la mitad de este fenómeno de la precesión de 26.000. Y entonces sí aparecen en las estelas de Copán, ¿sí?, y más bien lo celebraban como un microciclo, y eso sí lo relacionaban con los gobernadores del lugar. Y entonces decían que si un rey alcanzaba 3 de estos microciclos, de 8.660 días o 24 años, era para celebrar. O sea, les celebraban cada vez que cumplían 24 años. Y eso sí está, o sea, ese es el simbolito del 311 PIC que aparece en las estelas, y eran pues los gobernadores más longevos, ¿sí? Que eso sí se celebraba, porque no era fácil. Piensen que la edad promedio en esa época eran los 30 años. Entonces, sí era algo importante que alguien llegara a estas edades avanzadas, ¿sí? Y entonces el que lo cumplía, pues le daban el título 311 PIC. Ajá. El alineamiento planetario. Vamos a ver. Si todos se alineasen, si todos, o sea, alineáramos todos los planetas, no es suficiente
para cambiar nada de lo que ocurra en el Sol o en el interior de nuestro planeta, calculado físicamente, ¿sí? Entonces, fíjense, el efecto es como si pusiéramos a 12, ¿sí?, jugadores de sumo a empujar el Empire State. El efecto que tendría. No sé, podríamos cambiarlo y lo voy a cambiar la próxima vez y les voy a poner 12 que mexicanos grandotes empujando la torre de Pemex. Ese sería el efecto, ¿sí? O vamos a decir, bueno, ya no 12, vamos a poner 36 y ustedes empujando la torre de Pemex, sería el equivalente. Actividad solar. Sí, el ciclo, o sea, el Sol, y lo sabemos, y eso también y ya lo hemos visto, tiene un ciclo de actividad de 11 años, ¿sí?, y se espera que se incremente en frecuencia y intensidad las tormentas justamente en este 2002. O sea, toca, o sea, sí. Y entonces, pues sí, las tormentas solares sí afectan nuestro campo magnético, nuestra protección. Y esto está registrado desde 1865, ¿sí? ¿Cómo van a ser, o sea, cómo han sido estas tormentas? Esto queda registrado, o sea, hay registros de escritura, o sea, históricos, que marcan cuántas manchas, la frecuencia, y se hacen promedios, y entonces se ve que la frecuencia es de 11 años. Y esto, si lo observamos al pasado, esto también lo podemos observar, ¿sí?, en muchísimos registros, o sea, pero estos son registros históricos, pero esto se llega a registrar también hasta en sedimentos. Podemos estudiar, ¿sí?, en sedimentos lacustres, en sedimentos de diversos tipos, queda registrada la actividad del Sol. Y entonces seguimos viendo ese periodo de 11 años. Y pues sí nos toca un máximo en el 2002. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues vemos que sí ha afectado las comunicaciones, hay que tener cuidado con ello. Se ven afectados los satélites, ¿sí? O sea, sí, por ejemplo, en el 84 hubo una gran actividad solar, y sí, por ejemplo, en pleno invierno se quedaron en Toronto sin energía eléctrica, lo cual es gravísimo, ¿sí? Entonces sí afecta, pero en altas latitudes. O sea, ¿afecta las comunicaciones? Sí, sí afecta las comunicaciones. No por eso nuestros telcels van a trabajar mejor o peor. Yo sí, aumenté un factor ahí de riesgo, pero, o sea, sí ha cambiado, sí esa actividad solar en el 84 hizo que se protegieran muchas de las comunicaciones, no lo habían tomado, pues eran los primeros, estaban experimentando también, y entonces pues sí se hicieron protecciones para los satélites. Ahorita nadie está muy preocupado de eso, más que los que, por ejemplo, estemos en campo y usamos brújulas, sí nos vemos afectados, ¿sí? Hay que tener cuidado con esas mediciones que hagamos, no podemos estar usando las brújulas normales, ¿sí? Hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué pasa con el campo magnético terrestre? Bueno, pues algo que ustedes vieron alguna vez en la escuela es que este es como un gran imán ubicado en el centro de la Tierra, y esto se debe a un proceso convectivo en el núcleo exterior. Y entonces aquí vemos, pues esto es de nuestro observatorio geomagnético de Teoloyucan, pues varía el campo, ¿sí?, en dirección e intensidad tanto en un día, ¿sí?, como en el mes sobre todo lunar, ¿sí? Y tenemos tormentas, y esto es, por ejemplo, pues un registro de 24 horas. Ustedes pueden entrar a la página del observatorio y ver cómo están los cambios que podemos tener. Y entonces pues hacemos promedios, y entonces podemos ver cómo ha cambiado en varios años, lo que nosotros denominamos variación
secularia, entonces podemos ver en Roma, esto es simplemente la declinación, que es el ángulo con el norte geográfico, y podemos ver Roma, París, Londres, pues sí han cambiado en un periodo de prácticamente 400 años, pues nosotros tenemos unos 30 grados más o menos de variación en el ángulo simplemente, o sea, es una propiedad cambiante. Y el campo magnético también se ha invertido, ¿sí? O sea que cuando les digan hacia dónde apuntan las brújulas, pues por ahora al norte magnético, pero en el pasado, hace 780,000 años, estaban las brújulas, apuntaban al revés. Y entonces, pues sí, ha variado la intensidad. Aquí podemos ver cómo ha cambiado la intensidad. Esto en donde lo medimos en rocas. Es difícil de determinar, ¿sí? Pero tenemos para los últimos 10,000 años, en periodos de 500 años. Y pues, ¿qué podemos observar del 2000 hacia la actualidad? Una disminución. ¿Sí lo vemos? Está disminuyendo el campo magnético. Y si es un protector, si es un escudo protector de la radiación solar. Aquí tenemos más datos de los últimos 400 millones de años, cómo ha variado esa intensidad. Y en los últimos 3,500 millones de años, cómo ha variado. ¿Sí? Entonces, una propiedad cambiante. Y eso, pues sí tiene consecuencias, pero, por ejemplo, les voy a mostrar, no afecta a todos por igual. ¿Sí? Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí las radiolarias, ¿sí? Vean que estas especies no se vieron afectadas por las inversiones, ¿sí? En cambio, otras pues parecen coincidir, ¿no? Que viene un cambio de polaridad y se ven afectadas. Esto es en radiolaria, pero no se ha observado lo mismo en plantas. Veamos qué pasa con las extinciones, pues vamos a ponerlos todo en la misma proporción. ¿Sí? Tenemos un periodo de 45 millones de años para las extinciones. Pero no sabemos, ¿sí? O sea, ojo, no lo podemos relacionar con los cambios de polaridad. Nosotros tenemos en promedio un cambio de polaridad cada 1,000,000 de años. Esa es la media. Y aquí lo observamos en 45 millones de años. ¿Por qué es ese 45 millones de años? Hay que preguntar, o sea, hay que estudiar, hay que averiguar más. Eso todavía no lo tenemos la respuesta. También se habla de la erupción de un megavolcán. ¿Qué es lo que está pasando y por qué hablan de eso? Bueno, porque sí efectivamente en Yellowstone hay una gran caldera, esto se encuentra en el suroeste de Estados Unidos, que aparentemente se está reactivando. ¿Sí? O sea, hay actividad sísmica, este es el reporte de cómo está la actividad sísmica, y entonces esto parece que este gran volcán, ¿sí? Porque es de muy, muy grandes dimensiones, pudiera reactivarse. Vean que tiene 20 kilómetros, o sea, tiene alrededor de 40 kilómetros de diámetro. Entonces, sí, o sea, sí sería de grandes consecuencias, pero, o sea, se está estudiando, se está viendo, no hay evidencia de que vaya a ser el 21 del 12 del 2002, ¿verdad? Pero pues, tampoco lo firmo, ¿sí? Porque, pues, o sea, no lo han previsto, ¿no? Y nosotros, pues sí, en México tenemos una gran cantidad, ¿sí? De, sobre todo la Sierra Madre Occidental. La Sierra Madre Occidental es una gran cadena volcánica, generó los más grandes depósitos de flujos sigmundíticos. ¿Qué son estos flujos sigmundíticos? Son que el
volcán ya no resiste la presión y revienta, y entonces genera estos grandes flujos cilindríticos, pero ojo, esto pasó hace cientos de millones de años en México. Pero no hay que olvidar que tenemos nuestros bellos volcanes aquí en la esquina prácticamente, ¿sí? El Popol ya está activo, pero vamos a ver qué es lo que se hace. Ahora, catástrofes que no podemos predecir. Vean que tenemos, o sea, el Popol, nuestros volcanes los estamos estudiando, tenemos, o sea, el Popol tiene todo un sistema de alerta, igual que el Colima, que son ahora los dos activos que se consideran de mayor peligro dada su ubicación, y existen planes, se estudian mucho, ¿no? Pero vamos a ver catástrofes que no predecibles son. Bueno, pues, ¿cómo se formó nuestro planeta? Pues por impactos meteoríticos. O sea, se fueron formando, ¿sí?, por pequeños cúmulos, iban chocando a su vez más cúmulos, más cúmulos, más cúmulos, y tenemos, digamos que, el resto de esa actividad. Tuvimos una gran cantidad de impactos meteoríticos hace 3.900 millones de años, fue una actividad continua. Yo, como les digo, vemos la Luna, pues está totalmente bombardeada, y decimos que nosotros somos un blanco más grande aún, ¿sí? También lo sufrimos, pero ¿qué nos pasa? Bueno, pues tenemos actividad tectónica y tenemos mucho intemperismo, tenemos, o sea, agua, viento, nos borra estas huellas, ¿sí? Y vean qué tan importante fue el término de ese cataclismo, que justamente en 3.800 millones de años hay la primera evidencia isotópica de vida en la Tierra, y también, o sea, 3.500 millones de años, pues la primera evidencia de vida. Entonces ahora pongámoslo junto, ¿no? Vamos a ver, bueno, pues tenemos las grandes extinciones, porcentaje de extinciones, ¿sí? Y en esto, ¿sí?, quiero que observen, tenemos impactos meteoríticos, grandes erupciones basálticas, esto es apertura de la corteza, y gran cantidad de actividad, y cambios en el nivel del mar, porque son todas las posibles causas de extinción. Entonces, pues veamos, ¿no? O sea, vean que aquí está del Cámbrico, pues aquí encontraron uno de considerable tamaño, 100 kilómetros, no el cuerpo impactor, 100 kilómetros, el cráter es del orden de, pues como 10 veces menos el cuerpo impactor. Entonces, pues vamos observando que, pues en algunas ocasiones hay coincidencia y en otras no. Pero, por ejemplo, pues aquí tenemos nuestro famosísimo cráter de impacto de Chicxulub en la península de Yucatán, que sí generó, vean, pues que prácticamente más del 50% de la vida en el planeta se extinguiese, y ahí pues tenemos tanto un impacto meteorítico como actividad también volcánica importante en los Deccan Traps, justamente en la antípoda, y también hubo cambios en el nivel del mar, ¿sí? Pero pues hay otros, o sea, y en la mayoría de cuando tenemos grandes extinciones, pues vean aquí esta del Pérmico, pues también tenemos coincidencias. ¿Sí? Entonces, esas son las causas. Ahora vayamos a la realidad. En la actualidad, con lo que tenemos, con lo que hemos medido, con lo que estamos viendo desde ese gran bombardeo de hace 3.900 millones de años a la actualidad, la probabilidad de que un meteorito nos impacte es de 5 por 10 a la menos 9 al año. Y de un cometa
es aún más pequeño, ¿sí? 2 por 10 a la menos 9 de que un cometa nos impacte, ¿sí? Entonces, pues bueno, la probabilidad de impacto de cualquier fuente en los próximos 10 años, ¿sí? Pues sería de 7.6 por 10 a la menos 4. Entonces, pues bueno, pues todo esto se ha estado manejando. Aquí son representaciones gráficas, ¿no? De lo que podría pasar, y esta es justamente la huella del impacto en la península de Yucatán. Aquí tenemos nuestro cráter, que es uno de los más grandes, pero que, como les digo, ojo, si se asoma en la península de Yucatán, dirían plano, no lo vemos. Esto está alrededor de 800 metros debajo de la superficie. Es así como hubiera quedado la cuenca, que después se rellenó con el propio material del impacto. ¿Sí? Y estos son los impactos y los tamaños. ¿Sí? Y entonces van a decir, ay, pues en el norte caen más. No. Lo que sucede es que se han hecho más estudios, realmente. Sí, la probabilidad de que caigan es la misma en toda la superficie terrestre, ¿sí? Pero es donde ha habido pues más estudios. Así parece, o sea, el Bravo marca una frontera. De este lado parece que no hubiera, sí los hay, pero no hemos tenido pues dinero, etcétera, etcétera, para encontrarlos, ¿no? Y también algo que afecta bastante pues es la propia vegetación. Eso fluye mucho de estas estructuras. Pero sí hay que tomar en cuenta, la Luna se originó por el impacto de un meteorito del tamaño prácticamente de Marte. O sea, estamos sujetos a este tipo de actividad. De hecho, les digo, diariamente barremos polvo cósmico, ¿sí? Nos caen como 14.000 toneladas diarias de material del espacio exterior, distribuida en toda la Tierra, pues nada, pero estoy segura que alguna vez lo hemos hecho. Entonces, por ejemplo, este fue uno que cayó en Nueva York, ¿sí? Le cayó a un coche estacionado y lo tienen pues en una vitrina para que vean el fragmento y cómo quedó el coche. Y entonces aquí esto es un estudio que se hizo de las probabilidades que tenemos de que nos caigan cuerpos y los tamaños. Entonces pueden ver que los de kilómetros, ¿sí? O sea, el de 1000 kilómetros, que es aquí, de 1000 metros, perdón, pues están del orden de 100.000 años. Y en cambio, pues los de pequeños tamaños, pues sí tenemos continuamente caída de cuerpos, que muchos pues son las estrellas fugaces. No las vemos en el Distrito Federal nunca, pero pues les puede tocar algún día en una excursión en algún lugar bastante oscuro ver este fenómeno, pero eso es lo que hemos observado al momento, ¿sí? Aquí es el tamaño también de estos asteroides cercanos a la Tierra, o sea, los probables impactos. Hay toda una institución que se dedica a estudiarlos, porque no los vemos, porque no reflejan, entonces no nos es posible verlos. En ciertas condiciones vemos y podemos medir los tamaños. Ha cambiado esto con las sondas que hemos enviado al espacio, y entonces pues sí podemos ver que hay, o sea, que realmente, o sea, los cuerpos, o sea, tenemos una distribución de una gran cantidad de cuerpos entre 300 metros y 1000 metros. Es donde están la mayoría de la basura, digamos, basura generada de la formación del sistema. Sismicidad, pues aquí vemos la frecuencia de los sismos. Y también, como les diría, pues vemos así como prácticamente una bella campana, ¿sí? O sea, tenemos una gran cantidad de sismos, o sea, estos son sismos desde el 2000 hasta el 2010, para ver si se ha incrementado la frecuencia. No se ha incrementado la frecuencia, ¿sí? Y que la gran mayoría de los sismos pues los tenemos de 6 o menos.
Esto es cómo está la sismicidad en el mundo del 73 al 2008, ¿sí? Y el tamaño de estos sismos y sus profundidades. ¿Sí? Lo que denotamos o lo que vemos pues es la actividad tectónica de nuestro planeta, que es continua prácticamente. O sea, si les digo, si decimos que hay actividad continua en la Tierra de vulcanismo, pues son esas zonas de apertura centrooceánica que tenemos. La sismicidad en México, ¿cuántos sismos tenemos? Sabemos que nuestra zona más activa es justamente esa trinchera mesoamericana o trinchera que va desde Colima hasta lo que es Chiapas y que se continúa todo Centroamérica, ¿sí? Sismos y tamaño o afectación, área afectada en esos sismos. Y esta es una página muy interesante de la sismicidad del 2011. ¿Sí? Tuvimos 4.160 sismos. Entonces divídanlo entre días. ¿Sí? Y bueno, pues donde hubo sismicidad, algo que llama la atención, pues es ese enjambre en Chihuahua, que también mucha gente dice ya no tiembla, pues hubo un enjambre en ese lugar, en ese momento, ¿sí? Pero nuestra actividad fundamentalmente, ¿dónde está ubicada? Nuestra trinchera y el Golfo de Cortés, que es otra zona de apertura activa, está activo. Entonces, si alguien me dijera a mí, hoy va a temblar, ¿dónde firmamos? O sea, no solo una vez, prácticamente 200 sismos se registran diarios en el sismológico. Sentirlo o no sentirlo es otra cosa, pero o sea, el predecir este tipo de cosas en México, un sismólogo decía que es jugar con los dados cargados. Claro que te da, ¿sí? O sea, es una apuesta, sí, no hay duda. Fuertes, eso tenemos que verlo, ¿no? Tsunamis. Si ahora estamos muy enterados y muy empapados de los tsunamis, ¿sí? Este es el de Japón, que bueno, pues devastó muchísimas cosas, o sea, pérdidas humanas, problemas de radiación, o sea, nos puso al mundo realmente a pensar, a repensar muchas de nuestras formas de energía. Pero tenemos sismos importantes, o sea, más bien sismos y en consecuencia tsunamis, sí tenemos del orden de 2 cada año, importante. Y les voy a mostrar uno en Jalisco en 1995, que si yo les pregunto, pues mucha gente me va a decir, ¿aquí? ¿Dónde? ¿Cuándo? En el 95. Y esos fueron los hechos. Lo que sucedió fue que era una ciudad o una localidad pequeña, pero sí levantaron, o sea, las olas sí fueron importantes y sí se destruyó mucho de esta localidad de Manzanillo, en Jalisco. Erupciones volcánicas, bueno, ¿qué podemos decir? Las vemos de manera continua, ¿sí? Esta fue una erupción volcánica que realmente cambió el mundo de la vulcanología. El Santa Elena en Estados Unidos cambió muchísimos de los estudios que se hacían. ¿Por qué? Pues por su magnitud. Eso fue justamente esa gran erupción. ¿Y cómo quedó después? Y la actividad continúa porque ahí tiene, de nuevo, se volverá a formar y saldrá y rellenará y tendremos otro gran volcán. Pero ¿cuántas erupciones volcánicas tenemos? Vean, pues estamos en promedio de unas 25, unas 30 anuales. Y no ha cambiado. O sea, yo no veo unos picos ahí enormes. No es más, al contrario, en el 2010 hubo poquitas. ¿Sí? Pero pues nosotros tenemos nuestro Popocatépetl y ese sí ha tenido 2 grandes erupciones tal como las del Santa Elena en los últimos 40,000 años. ¿Sí? La onda de choque del Santa Elena cambió el paisaje, ¿sí? O sea,
fueron hectáreas y hectáreas de árboles, simplemente la onda de choque, no los productos directos del volcán, la onda de choque. ¿No? Imagínense eso, ¿no? Aquí en nuestro poco. Pero se está estudiando y no hay esa probabilidad. Cambios generados, ahora vamos a ver otras catástrofes, las generadas por el hombre o acrecentadas por nuestra actividad. Entonces pues, tenemos el Niño ha existido, hay registros geológicos del Niño y registros también históricos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Este cambio de temperatura en los fondos oceánicos que está haciendo pues que este fenómeno se vea como ensalzado, enardecido, o sea, se ven mayormente los efectos. Pues vean lo que a nosotros nos toca. Sequías severas, ¿sí? Y grandes precipitaciones en la zona maya. ¿Sí? ¿Qué va a suceder en otros lugares? Lluvias abundantes. Y unos lugares no se van a ver mal, porque por ejemplo en las zonas andinas, los Andes es una barrera natural y por eso tenemos el desierto de Atacama, y esas zonas se van a volver húmedas. O sea, vamos a tener una implicación fuerte en el cambio climático y esto simplemente con aumentar entre 0.5 y 2.5. La deforestación, ¿sí? Esto pasó en México. ¿Sí? Desapareció por completo un pueblo, vino una riada, se generó un tsunami y desapareció la población. ¿Sí? Y esto es por deforestación. Cualquier efecto natural lo agravamos. La contaminación del aire, fotos de nuestra bella capital. Y el aumento de la temperatura en los océanos, pues sí, en otras partes, o sea, hay lugares en islas que están reclamando, por favor, frenen porque estamos perdiendo línea de costa. Y bueno, pues han visto ya las fotos de los pobres osos polares que ya no llegan, o sea, mueren muchos en sus travesías porque es un agotamiento tal para encontrar el siguiente bloque de hielo, ¿sí? Las grandes sequías o las grandes precipitaciones. Entonces yo ahora les pregunto, ¿estamos preparados? Y entonces pues les digo, ahorita hay esta serie que da pánico y terror. Algunos de los programas, yo no quiero ser un preview, no, por favor, no lo sean. No gasten sus energías en eso. Hay cosas que no están mal, ¿sí? Pero es un manejo de armas impresionante el de esta película. Todos van armados porque va a haber una hecatombe y hace falta armarse hasta los dientes. Enseñan a defenderse a niños. O sea, está realmente preocupante el problema que una serie, o sea, y que alguien como Nat Geo haga este tipo de programas. O sea, a mí sí me preocupó cuando lo vi. Me están enseñando a tirar a niños de 10, 12 años. Porque va a haber una hecatombe y hay que protegernos y sobrevivir. Pues yo más bien les pregunto, ¿ustedes saben qué hacer en caso de sismo? Eso sí nos puede tocar aquí y ahora. ¿Sí? Eso yo creo que es en lo que tenemos que nosotros enfocar nuestra energía. ¿Sí? O sea, les digo, antes en el 85 todo el mundo nos pusimos así en orden y teníamos todo, sí, la lámpara con pilas, los papeles importantes en un solo lugar. Algo que sí es importante, que es el tener un plan de dónde encontrarse en el caso de un gran sismo y no poder llegar a su casa. Porque, ojo, si hay un gran sismo en nuestros celulares, no nos van a funcionar. Si no hay energía eléctrica, ¿sí? Si nos toca en nuestra casa, pues siempre tener agua. El agua es un factor importante, ¿sí? Entonces, repasar este tipo y enfocar esa energía en tener esto. Estoy yo seguro, en el sitio donde trabajo estoy seguro, sé qué tengo que hacer en caso de un sismo.
esas son las preocupaciones que nosotros tendríamos que tener. También en caso de erupción volcánica, realmente, pues bueno, si ven nuestro mapa de peligros, nosotros los problemas que tendríamos en el Distrito Federal sería la caída de cenizas, o sea, no se ve una erupción como la de Santa Elena en tiempo cercano, ni mucho menos, pero sí averiguar, o sea, a lo mejor alguno de ustedes vive en estas localidades cercanas al volcán o alguien de su familia, ¿saben qué tienen que hacer? ¿Qué precauciones tener? Yo, por ejemplo, les digo, en un caso de una caída intensa de cenizas, ¿están ustedes seguros de que sus tinacos están bien cerrados y bien tapados? La ceniza volcánica con el agua, pues es un ácido que se genera y sí nos generaría graves problemas de salud. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que, en nuestro limitado, ¿sí? En caso de grandes lluvias, pues sí, ten a la mano batería con pilas, teléfono móvil y documentos importantes en una bolsa de plástico. ¿Sí? Nos avisan, está lloviendo intensamente, está subiendo el nivel. Este tipo de cosas son las que tenemos que tener, y les aseguro que, no sé, fácil, 99.999% de la población, ni aún en lugares donde han tenido este problema, ya ahorita lo tienen. Hay que respetar el cauce de los ríos, no vivir en esos lugares. Eso son cuestiones que ustedes cuando compren una casa tienen que verlo, ¿sí? Algo muy fácil, adoptar las coladeras, no echarles basura, no permitir que esté tapada. Al menos si cada quien hiciera eso con enfrente de su casa, ¿sí? Habría menos problemas, pero todo lo dejamos así como eso le toca al DJ. Eso nos lo piden, nos lo están diciendo ya ahorita la autoridad. El agua, el gasto de agua. Si vamos a tener grandes sequías, pues es muy probable que tengamos que bajar nuestro consumo de agua. Entonces son normas, ¿sí? O sea, ir cuidando ustedes esas cosas. Cuando van al baño, no dejar la llave abierta, no estarse 25 minutos adentro de la regadera. O sea, son normas que uno tiene que tener, cerrar la llave cuando se está uno lavando los dientes o más bien llevar un vaso de agua. Esto es, procura regar tus plantas y el jardín en la noche. Antes en el Distrito Federal era impresionante la cantidad de agua que se tiraba por regar las plantas. Pues, ay, se zafó, perdón. Ya. Algo tan simple como no usar tantas bolsas de plástico y llevar todo en toppers, ¿sí? Trastecitos, caminar al trabajo, o sea, eso pues a muchos de ustedes ni se los digo porque se mueven en metro, en todos los medios de transporte público, pero a los demás, pues también compartir el auto. Algo importante que no tenemos es, pues ver que en nuestros lugares, ahora mucha gente pinta sus casas de rojo, azul en el interior, ¿no? Eso nos hace que consumamos más cantidad de energía eléctrica, entonces es importante evitar el consumo de energía. También todos sus equipos electrónicos, esto genera el uso excesivo de energía eléctrica, pues estamos lanzando más y más partículas al ambiente que son las que generan los problemas del aumento de la temperatura de los fondos oceánicos, ¿sí? O sea, pues tener apagado una norma que yo me reí, dice, separa la estufa y el refrigerador al menos 2 metros. Lo pondría como norma en los nuevos departamentos. Pues casi la tienes en la sala, la estufa y el refrigerador en el baño, ¿no? O sea, pero está puesto. Sí, pero hay otras, o sea, bueno, no usamos nosotros tanto aire acondicionado o calentadores, pero sí, y usar electrodomésticos de menor consumo, ¿sí? Y hacernos responsables de nuestra basura, porque vemos estos fenómenos y decimos, yo nunca tiro eso,
sí, pero yo tiro así y no sé ni a dónde va. ¿Sí? Entonces, estas son pequeñas cosas que yo sí siento que nos pueden mantener ocupados, ¿sí? Y preocupados por cumplirlas para que esas predicciones, ¿por qué se dan el fenómeno de las predicciones? Estuve leyendo bastante y es una cuestión también psicológica, es lo que nos permitió subsistir como raza humana, ¿sí? O sea, te avisaban, ahí viene el león, cuidado, ¿no? Había que protegerse, o ahí vienen los contrarios, ¿sí? Entonces es algo que lo tenemos instintivamente dentro de nuestro cerebro, el estar en continuo atención, algo está sucediendo, algo puede suceder. Uh-huh. Pero les digo, más bien y algo que también, pues yo creo que veían los propios mayas porque les sucedía y tenían que emigrar, era que terminaban con los lugares donde habitaban. ¿Por qué? Porque consumían todo lo que estaba junto. En la zona maya los suelos son pobres y entonces tenían 3, 4 cosechas buenas y había que hacer algo. O sea, bueno, serían a lo mejor 20 o 30 años de cosechas y había que mudarse porque ya el suelo no daba. ¿Sí? Entonces, sí es algo que tenemos como raza instintivamente para sobrevivir. Pero hay otras cosas pequeñas que podemos hacer para evitar que ese destino nos alcance, en pocas palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren, leer más, hay hay este libro, Observadores del Cielo, ¿sí? Todo lo que habían observado los mayas, como también esta página web de FAMSI, que es una organización de estudios mesoamericanos, donde viene explicado todo esto de las predicciones. Yo fue mucho en lo que me basé y en el libro, ¿sí? Y estos libros también, Los Señores del Tiempo, de sistemas calendáricos, como también de Margain, de sistemas calendáricos y filosofía de la vida en el México antiguo, ¿sí? Esto nos sirve, o sea, leer estas cosas pues nos hace entender. Los que no conocemos nuestra historia, repetimos lo mismo. Uh-huh. Entonces, pues les digo, Teotihuacán cayó, ¿por qué? Porque acabaron con el bosque alrededor y después pues hubo un poco de sequía y eso aceleró la caída de estas civilizaciones. En todas pasó lo mismo. En los mayas igual pasó lo mismo, iban migrando para encontrar nuevas fuentes de subsistencia y terminaban con el entorno. Sí les puedo decir, algo esperanzador es que al menos en los registros geológicos se ve que la Tierra se recupera. O sea que nosotros, tristemente, o sea, hacemos mucho daño en muy corto periodos de tiempo. Estamos viendo fenómenos que tardaban 10,000 años en 100. ¿Sí? Entonces sí hay que tomárselo en serio y les digo, más que preocuparnos por este tipo de cosas, digamos, catastróficas, es decir, bueno, yo pongo mi grano de arena, cuido mi basura. Si todos empezáramos a hacer estas cadenas, les aseguro que tendríamos pues un mundo mejor. Uh-huh. Y una pues sociedad, como se planteó en el Año Internacional del Planeta Tierra, más justa y más sana para nosotros, la raza humana. Uh-huh. Gracias, chicos.